del Señor, y sobre todo hoy tenemos la Cena del Señor. No vamos a hablar más de crímenes, no estamos aquí para hablar de crímenes ni de asesinatos, ni mucho menos del Barça, pero sí vamos a hablar de personalidad. Sí vamos a hablar de personalidad. Y es más que de personalidad, de saber quiénes somos realmente, cuál es nuestra identidad para no autoengañarnos. Por desgracia, este problema de personalidad está calando hondo en el mundo evangélico. Y dirás tú, ¿y eso cómo va a ser? Pues sí, está calando hondo. Gente que realmente se sienten cristianos, hablan de Cristo, vienen a la iglesia, toman la cena del Señor, incluso hay algunos predicando, pero la realidad es que no son cristianos. La realidad es que no han nacido de nuevo. La realidad es que necesitan tener claro quién son ellos en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de ellos sus hechos los delatan, sus actos los delatan. Nosotros como iglesia y sobre todo como el nombre que nos representa, Berea, siempre vamos a la Biblia para todo y por sus frutos los conoceréis. Así que te digo, se sienten cristianos pero no lo son. Sus hechos los delatan y ellos mismos se están condenando, pero no en una prisión como este chaval que va a salir dentro de 15, 20, 10, no importa los años. Nos estamos condenando, sabiendo o sin saber, a un castigo eterno, por no aceptar la realidad de su persona, porque para muchos es una vergüenza, después de 15 años en el Evangelio, 10 años en el Evangelio, 3 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio, tener que dar un paso atrás y decir, Padre, perdóname porque he estado equivocado, porque pensaba que mi vida te pertenecía y me pertenece solo a mí, porque me amo a mí más que a todos los demás, porque no te pongo nunca en primer lugar, sino cuando me gusta escuchar del amor, me gusta escuchar de la vida eterna, me gusta estar entre hermanos, me gusta esto, pero no me gusta una vida en orden, de disciplina, en sujeción a tu palabra. Hay mucha gente viviendo así, mucha gente. Por eso yo este mensaje hoy le he titulado Una clara identidad. Una clara identidad. Y como sabéis, estamos en el Evangelio de Juan y yo no busco pasajes para nadie. Voy por orden y lo que hay es lo que hay y no hay más cera que la que arde, se dice en mi pueblo. Así que, si me acompañáis, Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 28. Juan, capítulo 1, versículo 19 hasta el 28. Dice así nuestro texto. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y hasta ahí nuestro texto, y si me acompañáis, oramos. Padre, te ruego
Sobre todo que tú traigas claridad a mi vida, Señor, de quién soy, de mi pecado. Pero también te ruego por esta congregación. Señor, ayúdanos a poner tu palabra por obra. Ayúdanos a realmente, pues como tu santa palabra dice, examinarnos a nosotros mismos. Sabemos que en ti hay perdón. Sabemos que en ti hay compasión y misericordia. Si estamos equivocados en algo, Señor, ayúdanos a ver nuestra realidad, a poder presentarla delante de ti y a poder recibir este perdón, Señor. Padre, te ruego porque este mensaje hoy pueda hacer efecto en la vida de todo aquel que esté escuchando, esté en la iglesia o esté por alguna red social. Ayúdame a mí, Señor, a presentarlo tal y como yo lo entiendo. Y esto oro, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como hemos dicho, el mundo evangélico también sufre de problemas con personalidad. Y es que el ser humano, por naturaleza, es camaleónico. Hoy estamos aquí en la iglesia y somos cristianos. Pero mañana estamos en nuestro hacer diario y somos más parecidos a la gente del mundo que a Cristo. Y es por falta de personalidad. Por falta de personalidad. Hoy, a través del testimonio del Bautista, vamos a ver dos realidades que tenían que estar en la vida de todo creyente para poder servir a Dios como Él solo se merece. Dos realidades que deberían estar en nuestra vida, al igual que la estaban en la del Bautista. Conocer quiénes somos y conocer el mensaje que transmitimos. Dos verdades que deberían de estar en nuestra vida, al igual que la del Bautista, para que la gloria se la demos siempre a Dios. El evangelista empieza ahora sí dando el testimonio personal del Bautista. Un testimonio que viene consecuencia de unas preguntas que le hacen los religiosos de la época debido a la gran confusión que tenían con este hombre, con Juan el Bautista. Ellos estaban esperando al Mesías y de buenas a primeras aparece este hombre en escena y ellos necesitaban saber quién era. No fuera que fuera otro revolucionario como este Teudas que se levantó ahí en el libro de los Hechos, si no recuerdo mal, o como estos libros apócrifos que vienen después de Malaquías, que nosotros no los tenemos. No sabían quién era este hombre, entonces estaban inquietos. Y como inquietos y como religiosos que eran, van a hablar con él. Aunque a priori le preguntan, ¿tú quién eres? Esta pregunta viene porque el Bautista no cumplía con las expectativas que ellos tenían del Mesías. De ahí los versículos siguientes. Perdón. Si miramos bien, ellos estaban preocupados tanto por el mensaje como por la apariencia del Bautista, ya que debido a las profecías de Malaquías, todo judío entendía que antes de que apareciera el Mesías, aparecería un mensajero, esto es, Elías. Todo judío pensaba, sabía, que antes de que el Mesías volviera, ellos creían que Elías iba a volver, pero iba a volver corporalmente. Si me acompañáis aquí a Malaquías, vamos a verlo, Malaquías capítulo 3, es el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo, Malaquías 3. Vamos a leer un versículo. Dice, he aquí, Malaquías 3, versículo 1, perdón. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros busquéis, y el ángel del pacto a quien deseéis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si sigues un poco más adelante, capítulo 4, versículo 5 del mismo libro de Malaquías, dice lo siguiente: he aquí, yo os envío al profeta Elías,
antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Si a estos versículos tú le sumas la apariencia de este hombre, de este Juan el Bautista, que viene en Marcos capítulo 1, yo creo que todos lo sabéis, pero vamos a leerlo, cómo venía este Bautista, este Juan el Bautista, Marcos capítulo 1, versículo 6, dice, y Juan, hablando del Bautista, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Ahora vámonos a Segunda de Reyes. Esto es para que os pongáis en escena un poco de lo que le podía venir a la mente a estos judíos o a estos religiosos cuando estaban hablando del Bautista. Segunda de Reyes, capítulo 1. Versículo 8. Y ellos, muere el rey o está enfermo y se le presenta a su mensajero un hombre y el rey le dijo, versículo 7, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo, es Elías Tisbita. Juan viene con la misma apariencia y con el mismo mensaje que Elías. Misma apariencia, o mismo vestido, mismo mensaje. Así que imaginaros el caos para los religiosos de la época que estaban esperando la llegada del Mesías. Ahora bien, aunque es normal que estos estuvieran confundidos, aunque pensaran algo del Bautista que no era, él sí tenía muy clara su identidad. Juan el Bautista, sí tenía clara su identidad. Y cuando estos judíos, que hasta le preguntan 2 veces quién eres o qué dices de ti mismo, lo primero que el Bautista hace, y de manera enfática, por eso dice confesó y no negó, sino confesó, lo primero que hace, es tener claridad de quién no es. No tuvo claridad de quién es, no habló de sí, tuvo claridad de quién no es. Yo no soy. ¿Ves? Si nos vamos a ver así a vista de pájaro, si tú observas la vida de Juan el Bautista y le echas así un ojo por encima, nos damos cuenta de que su testimonio es mucho más que yo no soy. Juan el Bautista tenía un testimonio fuerte, un testimonio que podía darlo y cualquiera de nosotros nos haría tambalear. Juan el Bautista, de lo que los padres mismos nos hablan en el Evangelio de Lucas, si queréis acompañarme, Lucas 1, vamos a ver así a vista de pájaro quién era este Juan el Bautista, su testimonio en la carne. Lucas 1, desde el versículo 5, el subtítulo en mi Biblia, aunque no es inspirado, ya lo sabemos, pero dice anuncio del nacimiento de Juan. Juan ya viene precedido por un anunciamiento, y no un anunciamiento de cualquiera, sino los ángeles anunciaron que él iba a nacer. Hubo los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. ¿No? Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, siempre el dichoso pero, ¿verdad? No tenían hijos, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle,
y le sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se convertirán al Señor. Este es el testimonio de Juan antes de nacer. Antes de nacer, el Bautista ya tenía testimonio. Su padre y su madre eran irreprensibles, al punto de que su padre llegó a ser el encargado de ofrecer el incienso dentro del santuario, cosa que no cualquiera podía hacer. Su madre deja clara que es hija de la tribu de Aarón, de los descendientes, de los sacerdotes. Una mujer que había nacido entendiendo quién era Dios. Él mismo nació fruto de un milagro, como hemos podido ver, y es más, con la promesa de que sería grande delante de Dios. Nazareo, desde el vientre de su madre. Esto es, apartado por Dios desde el vientre de su madre. Pero aún yendo un poco más lejos, en cuanto a la carne, este Bautista era primo hermano del Mesías. Hermanos, si usted y yo hoy tuviéramos ese testimonio, cuando vienen a preguntarnos los sacerdotes, le hubiéramos dicho: a mí, tú me vas a preguntar a mí quién soy, con el respaldo familiar que tengo, con la vida de atrás, tú me vas a preguntar a mí. Pero el Bautista, en su testimonio, empezaba sabiendo quién no era. Ni por un momento dejó que el ego le subiera a la cabeza. Ni por un momento dejó que el orgullo creciera en su vida. Tenía claro quién no era. Y esto nos da una buena enseñanza a cuánto humildad se debe. Ni tú ni yo somos los protagonistas de Berea, ni los protagonistas de nada. El protagonista de nuestra vida tiene que ser Cristo. Tiene que ser Cristo. Esto lo tenía claro Juan el Bautista. Yo no soy el protagonista. Yo no soy el Bautista. Yo no soy el Mesías. Yo no soy Elías. Yo solo soy una voz. Evidentemente, cuando uno tiene claridad de quién no es, esto le hace ser un hombre más entendido de quién sí es. Entendiendo en todo momento que somos meramente pecadores, lo mismo que los demás. Porque a veces pensamos de nosotros más de lo que debiéramos, y esto es pecado. Esto es pecado. A veces nuestro ego, porque somos el pastor, porque somos el que vamos a dar la Santa Cena, porque somos de la familia, nos sube a la cabeza. Y aquí el Bautista está dando una cura de humildad para todos los religiosos de la época, diciendo: yo solo soy una voz. En cuanto a la carne, tengo más testimonio que vosotros. Soy primo, hermano del Mesías. Yo he nacido con el Espíritu Santo desde el vientre de mi madre. He nacido por un milagro del cual todo el pueblo fue testigo. ¿Qué me vais a contar vosotros a mí? Pero sin embargo, acachó su cabeza: yo solo soy una voz. Tuvo claro de quién no era. Tuvo claro de quién no era. Nosotros no somos el centro del universo, y esto el Bautista lo tenía claro. ¿Quién eres? Volvieron a preguntarlo, para que demos respuesta a los que nos han enviado. Y la respuesta es demoledora. La respuesta, mis queridos hermanos, es demoledora. Yo no soy el protagonista de esta historia. El protagonista de que yo esté haciendo todo esto viene detrás de mí. Él viene detrás de mí, no soy yo. Hay muchos que quieren ser cabeza visible de todo. Mucha gente que parece que por estar ahí sentado, pues, no, hace poco hablaba con una mujer, por tristeza lo digo para ella, y que por qué la mujer no podía predicar, porque la Biblia lo dice. Pero entonces el Espíritu Santo, que está equivocado. Digo, no, el Espíritu Santo escribió la Biblia.
Y claro, ya empezó a tambalearse y a sacar de uñas. Entonces una mujer en la iglesia no puede hacer nada. Qué error más grande. Qué error más grande. ¿Qué pasa? Que solo en la iglesia se puede predicar. Esa es la misión de la iglesia, solo que el pastor predique. Yo no soy el protagonista de mi historia. Yo no soy el Cristo. Yo no soy el Mesías. Yo no soy Elías. Yo no soy el profeta. Yo solo soy una voz. Dijo este hombre. Es más, sabiendo y siendo conocedor de que la gloria y honra es de Cristo, no solo se limitó a declarar yo solo soy una voz, sino que también dijo, tengo que dar un mensaje, pero que es que ni este mensaje tampoco es mío. Este mensaje tampoco es mío. ¿Ves? Yo solo soy una voz. Eso es saber y conocer tu identidad. ¿Ves? Siervos inútiles somos. Lo bueno de todo esto, porque parece que esto nos deja encerrados o sin salida por orgulloso, no, vosotros no, por orgulloso que yo soy. Lo bueno de todo esto es que cuando tu corazón busca glorificar a Dios, cuando tu corazón lo que busca es humillarte a ti mismo delante de la palabra de Dios, Dios, que no miente, dice lo siguiente, Mateo 23. Voy muy rápido. Mateo 23. Dice lo siguiente. Versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y ahora, hermanos, este principio que acabamos de leer, esto mismo lo vamos a ver aplicado a la vida del Bautista. Aquel que ni su nombre dijo para que no pensaran de él, aquel que solo era una voz humillándose, Dios lo ensalza y lo enaltece porque él se ha humillado. En Lucas 7, 28, mirad lo que dice Lucas 7, 28. Héctor, ¿puedes girar un poco el...? Este es Dios dando testimonio del Bautista. Aquel que él mismo dijo, yo solo soy una voz, aquel que dijo, ni mi mensaje es mío, aquel que se humilló a sí mismo, ahora Dios coge y dice de él en el versículo 28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero él, más pequeño en el reino de Dios, es mayor que él. Cuando uno se humilla, Dios lo enaltece. Hermano, al final lo que cuenta no es lo que tú digas de ti mismo, no es lo que yo diga de mí mismo. Al final lo que cuenta es el testimonio que Dios da de nosotros. Eso es lo que cuenta. Debemos tener claridad de quiénes somos en Cristo Jesús. Esto tendríamos que tener claro, quiénes somos en Cristo. Debemos tener clara nuestra identidad. No podemos pensar de nosotros mismos más de lo que debiéramos, pero tampoco, porque esto sí que es peligroso, tampoco deberíamos tener doble personalidad como este muchacho. No podemos ser cristianos en la iglesia y mundanos en el mundo. No podemos. Cuando esto ocurre, lo único que hacemos es tirar el testimonio de Cristo. Y nuestro mensaje, por mucho que hablemos, por mucho que prediquemos, nunca tendrá fuerza, o peor aún, no va a ser creíble. Mira este cristiano, dice que mira cómo vive. Mejor no hablen de Cristo. Mejor no hablen de Cristo. Hay mucha gente que por su testimonio, el buen nombre de nuestro Señor está siendo vituperado. Mejor no hablar de Cristo. Si tu vida está así, claro, si tu vida está tal, tira. En los últimos tiempos estamos viviendo posiblemente el mayor ataque a la verdad
en cuanto a las noticias del mundo se refiere, no a Cristo. Estoy hablando de noticias, ¿no? Los bulos, los llamados fake news, ¿se dice fake news? Qué bien hablo inglés, me sorprende a mí mismo. Me cuesta el castellano, mi mujer me dice, tienes que vocalizar, tienes que ponerte delante del espejo. Me sale el acento andaluz. Hoy hay aquí andaluces conmigo, así que me siento como en casa. Puedo hablar en mi propio idioma. Decía que los bulos, los más llamados fake news, son un gran problema a la actualidad. Tenemos que estar despiertos y saber si una noticia es falsa o no, pues de lo contrario, corremos el peligro de ser manipulados como si fuéramos niños. Nos manipulan como si fueran niños. Y esto que, aunque parece nuevo, yo te digo, no lo es tanto. Yo no sé si os acordáis de las armas de destrucción masiva que había en Irak. ¿Os acordáis? Se creó una guerra, pero las armas nunca aparecieron. No, nos vendieron que había ahí una arma y todo. A por Irak, vamos a destruir a Saddam Hussein. Hoy se arrepiente porque Saddam Hussein es el que tenía frenado a todo el extremismo islámico. Él era un personaje de cuidado, pero era el que frenaba a todo este Estado islámico que hay hoy por hoy. Él era el que lo frenaba. Y eso no lo dice la gente. Pero es así, es una realidad. Pero bueno, a lo que vamos, ¿no? Estas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron, pero sí que ocasionaron una guerra y se derrocó a un dictador. Incluso nos metimos nosotros, España se llegó a meter ahí en esta guerra sin sentido. El gobierno ruso, si observáis, llevan años engañando a su población. Y no solo a ellos, también a los prorrusos que viven en Ucrania. Los manipulan con falsas noticias que estos no pueden o no quieren contrastar, que es lo peor. Lo malo es que no puedas contrastarlo, lo malo es que no quieras. En la guerra entre Israel y Palestina pasa tanto de lo mismo. Cada uno cuenta su noticia para manipular a la opinión mundial según quiere. Si tú ves a los israelitas, te sacan los soldados muertos. Los palestinos parece que solo mueran niños, solo sacan niños muertos, no sacan a ninguno, solo niños y mujeres. Cada uno cuenta las noticias como él quiere, ¿verdad? Y todo para manipular. Ahora, en nuestro segundo punto, vamos a ver cómo el Bautista no usaba de un fake news. Al contrario, su mensaje, el mensaje de este hombre, era muy real y claro, y sin opción de debate. Pues venía diciendo lo siguiente. Venía diciendo lo siguiente. Me he quedado ahí pensando un poco en la guerra y en todas estas cosas. ¿Qué dices de ti mismo?, le preguntaron, ¿no? ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz de uno que clama en un lugar desierto, y lo que clamo y lo que digo y mi mensaje es este: enderezad el camino del Señor. No hay duda, hermano, que los religiosos, al escuchar esto, no hacía ni falta que el Bautista les recordara que esta es la profecía de Isaías. Esta gente que estaban hablando con el Bautista eran bereanos. Esto seguro que hubieran estado aquí en nuestra iglesia. Estos eran bereanos, conocían las profecías. Y este texto de Isaías habla ni más ni menos que de la venida, de la gloria del reino de Dios. Es normal que este versículo se cite en los 4 evangelios. Enderezad el camino del Señor. Dice, enderezad. Es un mandamiento que te toca a ti hacerlo. No dice Dios va a enderezar. Mira a ver si puedes. A ver si, hombre, debería, no, enderezar el camino del Señor. Cuando un rey oriental visitaba alguna ciudad, se quitaba cualquier tipo de barrera arquitectónica y se preparaba un camino llano para que la visita de fuera buena, ¿no? Estos no viajaban en el Falcon del Pedro Sánchez, vamos a dejarlo ahí. Estos viajaban en camello, en carroza, entonces le preparaban un camino, ¿ves? Y la audiencia del Bautista conocía estas cosas. Juan, una vez más, desvía la atención sobre él y la pone sobre el Mesías.
Aunque siguen preguntándole, él seguía respondiendo igual. Yo no soy. Y mi mensaje es que ya está aquí y esto no es una fake news, esto es una realidad. Esta es la noticia que esperábamos, esta es una buena noticia, esta es una noticia de verdad. Mas en medio de vosotros hay uno a quien vosotros no conocéis. Perdón. En principio de siglo, como hoy, es más fácil creer un bulo que una verdad. Es más fácil conocer un bulo, creer un bulo que una verdad. El de Jesús lo tenían claro. A los suyos vino y los suyos que no le recibieron. Está en medio de vosotros, dice el Bautista. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Está aquí, en medio de vosotros. ¿Ves? Esto ocurre hoy en muchas congregaciones. En muchas, hermanos. Esto ocurre hoy con muchas personas. Cristo en medio de ellas, pero no la conoce. Se nombra, se habla, se dice, se predica, pero la realidad es que no conocen a Cristo. Porque si le conocieran, no vivirían como viven. Es así de sencillo. Cristo en medio de ellas, pero no le conocen. Al igual que antes, pasa hoy, o al igual que hoy, también pasaba antes. En Apocalipsis 3, una iglesia muy conocida, un texto que está totalmente desvirtuado, que lo han predicado de tantas y tantas maneras, diciendo todo aquello que no significa, porque es lo que han hecho. Apocalipsis 3, vamos a leer desde el 14. Y se escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por tanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mira lo que dice el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Pero bueno, me quiero quedar ahí. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y esto está muy desvirtuado. Esto parece como que el Señor tienes que abrirle el corazón. No, está hablando de una iglesia. Y lo peor de esto es que en medio de esta iglesia el Señor estaba fuera. El Señor estaba fuera en la calle de una iglesia. Y esto pasa hoy muchas veces. Gente que habla, que dice, que hace, pero que no tiene una claridad de quiénes son ellos mismos en Cristo. No lo tiene. Una iglesia con Cristo, ¿verdad? Fuera llamando. Esta es esta iglesia de la Odisea. Una iglesia con Cristo en la calle llamando. Mas en medio de vosotros está aún a quien vosotros no conocéis. Esto lo dijo el Bautista de estos religiosos que llevaban años estudiando sus Biblias, años esperando al Mesías, años deseando tal. Y le dice: pero si está aquí en medio de vosotros. Si es que está aquí, ¿no le veis? ¿No le conocéis? ¿Qué estudiáis tanto? ¿Qué miráis tanto? ¿Qué habláis tanto? Tantos siglos esperando las buenas nuevas. Y llegan y no las reciben.
Tantos siglos esperando las buenas nuevas y llegan y no las reciben. Pero es que hoy pasa lo mismo. Hoy pasa lo mismo. El mensaje que predicamos es a Cristo crucificado y resucitado como propiciación de nuestros pecados. Y hay gente en la iglesia, religiosos, como lo escribe el fariseo, que tienen a Cristo alrededor, pero que no es su Señor. No es su Señor. Es una pena. ¿Pero sabes por qué ocurre esto? Por orgullo, por no querer arrepentirte, por no decir, en vez de decir yo soy rico, tienes que decir soy un pobre, soy un desgraciado porque no vivo bajo la gracia. Me arrepiento. Señor, perdóname. No tengas en cuenta mi vida pasada, ayúdame hoy. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. ¿Ves? El Bautista confesó que no era digno de desatar la correa de los zapatos. Algunos de nosotros pensamos que somos necesarios para el Señor. Pensamos que por hacer predicar somos necesarios para el Señor. Y te voy a traer una claridad. Si no estoy yo hoy aquí, Dios va a poner otro. Si no está mañana aquí mi mujer tocando, Dios va a poner otro. Ni yo ni mi mujer somos necesarios en la iglesia. Pero que tú tampoco. Necesario es Cristo. 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 Y no alrededor de nosotros. Su Espíritu Santo morando en nosotros. No necesitamos que Cristo esté fuera llamando. Necesitamos que su Espíritu Santo viva en nosotros. Tener claros quiénes somos. Yo no soy importante. Marta, yo no soy importante, es Cristo. Yo no soy importante, esto es Cristo importante. Esto es lo que estaba diciendo el Bautista. No mirarme a mí. Si es que está en medio de vosotros y no lo estáis viendo. ¿Qué me miráis a mí? Ojalá tú estés hoy escuchando este mensaje y sepas realmente quién eres y cuál es tu posición en Cristo. Si no es así, no mires a ningún hombre, que todos somos pecadores. No mires a fulanito ni a menganito, mira, todos somos pecadores. Empezando desde aquí, empezando por la vocecita que se oye, que es la del niño pequeño, también es pecador. Todos somos pecadores. No mires a los hombres. Dobla tu rodilla delante del Dios de los cielos y de la tierra. No del Dios de tu mente, no del Dios de tu imaginación, no del Dios que tú te piensas, quién es Dios, sino del Dios de los cielos y de la tierra, y clama a su Hijo. Clama a Cristo, por si quizás Él quiera perdonar tu pecado. Al igual Él quiere perdonar tu pecado. El mensaje de la cruz, hermanos, amigos, el mensaje de la cruz no es una fake news. O estás con Cristo. Escúchame bien. O estás con Cristo, o estás en contra. Ojalá fueras frío o caliente. Pero cuando eres tibio te vomitaré. ¿Sabes cuando uno vomita? ¿Por qué es? Porque te ha hecho algo daño. Porque algo te ha sentado mal. O eres o no eres. No andes ahí en el filo de la navaja. En la iglesia soy cristiano, en la calle soy mundano. Tienes que tener clara tu identidad en Cristo. O eres o no eres. Y si no eres, no pasa nada. Arrepiéntete. Que nadie te va a culpar. Es más, si es que no te tiene que importar lo que piense la gente, te tiene que importar qué piensa el Señor. Ese es tu pensamiento. ¿Qué piensa Dios de mí? O estás con Cristo o estás en contra. No hay término medio. O el cielo o el infierno. Espero, deseo, me gustaría que supieras en qué condición estás y no te engañes a ti mismo creyéndote una buena persona. Yo he estado estos 5 días con buenas personas y lo son. Y son de ejemplo sus vidas. Y son de ejemplo porque los jóvenes que son llevan 20 años juntos, casados, educando a sus hijos, que yo me he quedado maravillado. Como niños de 22 años, de 20 años, 21 y 17, como si tuvieran 5. Papá, vamos para acá, papá, para acá. Pero eso no les va a salvar. Eso no les va a salvar. Lo único que te puede salvar es el Evangelio. Es reconocer a Cristo. No que está en medio tuya, sino que su Espíritu Santo mora en tu corazón. Eso te va a salvar. O con Cristo, o sin Él. O cielo, o infierno, o frío, o caliente. Así que, antes de dar la Santa Cena, que la va a dar mi hermano Héctor,
Como conclusión, hoy hemos podido ver dos verdades acerca del Evangelio de Cristo. Lo primero es que ninguno somos el protagonista. Aquí yo no soy el protagonista de la iglesia. Protagonista, al igual que con la vida de Juan el Bautista, es Jesús. Jesús, y luego Jesús, y luego otra vez Jesús. Ni María, Jesús. Deberíamos tener, como este hombre, esta claridad. Y luego saber que el mensaje que predicamos tampoco nos pertenece. Predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Y esto ya nos ha sido dado. Así que, si queréis, oramos y ahora damos paso a la Santa Cena. Padre, gracias. Gracias porque un día más me haces ver que soy pecador, que te necesito. Un día más tú me haces ver cuál es mi realidad, y mi realidad es que fuera de ti no soy nada. Gracias por amarme, por perdonarme. Gracias por regenerarme. Señor, te ruego que si hay alguien aquí que no está en ti, Señor, que clame, Señor, que tú le concedas el arrepentimiento. Ayúdales, guíales. Por favor, Padre. Que no se condenen, que no caigan en ese error, pero que tampoco caigan en el error de creerse algo que no son. Por eso te ruego, Padre, que tú obres hoy en medio de este pueblo. Y lo digo, lo oro, Padre, en el nombre de Jesús.